Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar con la primera lección. Esta lección, hermanos, tiene por título La relación espiritual del pastor con Dios, primera parte. La segunda parte la vamos a ver después del receso que vamos a tener. Y antes de iniciar, hermanos, quiero comentar que la fuente principal de esta información que quiero compartirles, de este estudio, es el libro de teología pastoral que lleva por título El hombre de Dios, su llamado y su vida piadosa, de Albert Martin, en su primer tomo. Este libro, hermanos, ha sido de gran bendición para mi vida. Me ayudó mucho en ese proceso de entender y reconocer mi llamado. Y es un primer tomo que habla particularmente, además de los requisitos, de la relación que el pastor tiene que tener en los diferentes ámbitos de su vida. Y de ahí tomo esta información, hermanos, este estudio, adaptado, resumido, para que sirva para los propósitos que tienen como iglesia local. Hermanos, aunque evidentemente este tema va a estar enfocado en ver las responsabilidades del pastor y su relación con Dios, yo quiero que todos aquí, todos los creyentes, hombres y mujeres, cada vez que yo hable acerca del pastor o del ministro de Dios, ustedes puedan poner ahí su nombre, porque no solamente, hermanos, esto que vamos a ver son responsabilidades pastorales o ministeriales, sino que son responsabilidades de todos los creyentes, por supuesto en mayor medida para un hombre que ha sido llamado por el Señor al ministerio. Pero yo quiero, hermanos, que estas 4 enseñanzas entre hoy y mañana puedan ser de edificación para todos ustedes. Vamos a ir a varios pasajes de la Escritura, donde vamos a ver esa relación del pastor con Dios, esa relación que es fundamental en la labor ministerial. Y quiero que me acompañen en primera instancia, por favor, hermanos, a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 15. Pablo a Timoteo le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El verbo pudazo que tenemos aquí y que se tradujo en una frase, procura con diligencia, lleva la idea, hermanos, de realizar un esfuerzo consciente, un esfuerzo determinado, concentrado en una meta o en el cumplimiento de una meta. También se pudo traducir como pon toda diligencia. Pablo le dice a Timoteo, con autoridad divina de parte del Señor, que ponga diligencia en presentarse aprobado delante de Dios. Es decir, el objetivo de ese esfuerzo de Timoteo era presentarse como un hombre que ha sido probado, examinado y aprobado por Dios mismo. Ahora bien, hermanos, aquí el énfasis principal recae en la última parte del versículo, que habla acerca de la relación del manejo público de la palabra de Dios. No obstante, hermanos, este principio de presentarse como aprobado es un mandato que abarca toda la vida de Timoteo en todas las áreas. Por encima de todo, Timoteo debía ser un hombre
que debía esforzarse diligentemente por presentarse como un ministro aprobado por el Señor. Y para esta enseñanza vamos a analizar un principio fundamental para el pastor. Si me pueden apoyar con la siguiente diapositiva. Este es el título como tal de la lección, y vamos a ver entonces el principio, que es el siguiente. Si podemos pasar, ahí está. Este principio, hermanos, lo vamos a analizar a lo largo de esta sesión, de esta clase. Dice: el pastor debe esforzarse por mantener un conocimiento real, creciente, variado y original de Dios y de sus caminos. Con respecto, hermanos, a esa relación espiritual del pastor con Dios, con el Señor, Albert Martin expone este principio. Y este principio, hermanos, está basado en la esencia del hombre. Como han escuchado seguramente y de manera constante, nosotros fuimos creados para poder adorar a Dios y para poder disfrutar de Él para siempre, como hablan las confesiones, como hablan los catecismos. Y nosotros, hermanos, tenemos el privilegio, el enorme privilegio de que ahora en Cristo, por sus méritos, nosotros hemos podido conocerle. Pero este principio que está aquí habla de mantener un conocimiento en estas 4 áreas. Un conocimiento real, un conocimiento que no se estanca, sino que es creciente. Un conocimiento variado, es decir, conocer a Dios a través de las diferentes experiencias de la vida. Y un conocimiento original, no copiado de alguien más, sino un conocimiento propio en la experiencia de nuestro Señor y de sus caminos. Así que vamos a analizar este principio. Con esa frase que tenemos ahí, debe esforzarse por mantener. En primer lugar, hermanos, habla de establecer una meta que el pastor debe fijarse de una manera consciente y deliberada. Y en segundo lugar, habla de hacer un esfuerzo para alcanzar esa meta. Un esfuerzo, hermanos, porque esto no es fácil, esto requiere diligencia, esto requiere disciplina. Como esa disciplina que el apóstol Pablo hace referencia cuando compara su vida espiritual, ¿sí?, su caminar espiritual con las competencias de las Olimpiadas en el tiempo de Pablo, esas Olimpiadas de los Juegos de Grecia. Miren, acompáñenme por favor a 1 Corintios, capítulo 9. Versículos del 24 al 27. 1 Corintios 9, versículos del 24 al 27. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este es, hermanos, el esfuerzo, el tipo de esfuerzo al que se refiere Albert Martin en este principio. La labor de un pastor, hermanos, la labor de un ministro del Señor es esforzarse con diligencia, con trabajo duro, por conocer al Señor,
por mantener un conocimiento del Señor. Esto, repito, hermanos, aplica para todos, para todo creyente, por supuesto, pero cuánto más para alguien que le ha sido encargado un pueblo en una iglesia local. Y esta es la disciplina que se debe tener. Aquí Pablo está hablando a los corintios y compara a esos competidores que hacían grandes esfuerzos por abstenerse de cosas, para que llegado el día de la competencia, ellos no tuvieran ninguna dificultad de llegar a la meta. Y Pablo dice, si esos hombres se esfuerzan de tal manera por competir por una corona corruptible, ¿cuánto más nosotros como creyentes, cuánto más nosotros como ministros debemos esforzarnos, debemos abstenernos de cosas con tal de llegar a la meta, con tal de llegar a obtener esa corona incorruptible? Sabemos que no está hablando de hacer obras para alcanzar la salvación, por supuesto. Está hablando de esforzarse en ese llamado que tenemos todos nosotros, hermanos, de llegar a la meta, de llegar con una limpia conciencia, con un servicio al Señor arduo, en el trabajo por extender su reino, por guardar nuestra santidad y presentarnos como obreros aprobados delante del Señor en aquel día. Así que, con la terminología de este principio de esforzarse por mantener, aquí Albert Martin señala que el ministro debe entonces tener una meta que consiste de llevar a cabo un esfuerzo consciente y arduo mientras consigue o mientras persigue alcanzar ese conocimiento del Señor. Y también utiliza las palabras conocimiento de Dios y de sus caminos. La palabra conocimiento se define como el saber obtenido por experiencia personal o por el estudio de una persona o un tema. Hermanos, el pastor tiene la responsabilidad y a la vez el gran privilegio de buscar el conocimiento del Dios vivo, de buscar un conocimiento de Dios muy cercano, muy personal. El pastor debe buscar el conocimiento del Dios Trino, del Dios vivo mismo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto no es solo, hermanos, a través de convicciones y confesiones teológicas, sino principalmente por una experiencia real, una experiencia que viene a través de la comunión con Él en la oración, una experiencia que viene a través del crecer en el conocimiento de su palabra. Así que es un conocimiento de Dios que es esencialmente trinitario. Tenemos el privilegio de experimentar, hermanos, una comunión distintiva con el Padre como Padre, de una comunión distintiva con el Hijo como Hijo y de una comunión distintiva con el Espíritu Santo como Espíritu Santo. El único Dios en el misterio y la realidad de su ser trino. Nosotros no somos deístas ni unitaristas. Nosotros creemos en un Dios trino y podemos tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Entonces dice el principio, este principio que tenemos aquí, dice el pastor debe esforzarse por mantener un conocimiento, y tenemos ahí el primer adjetivo, un conocimiento real. ¿Ya vimos qué implica un esfuerzo? Diligencia, abstenerse de cosas, constancia. No es fácil. El conocimiento se refiere a un conocimiento del Dios Trino, pero dice aquí Albert Martin en este principio, ese conocimiento debe ser algo real. Algo real.
un conocimiento, hermanos, que capte ese principio que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, la vida eterna no comienza en la eternidad, no comienza en la vida venidera. La vida eterna, hermanos, comienza en el momento en que nosotros por gracia somos salvos, en el momento de nuestra conversión. Ahí es donde nosotros podemos conocer verdaderamente a Dios, donde inicia nuestro conocimiento del Señor. Esa es la vida eterna, hermanos. Conocer al Padre, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo. Y quiero que me acompañen a la primera carta de Juan, hermanos, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 1, porque aquí vemos en estas primeras palabras del apóstol Juan en su primera epístola, aquí vemos que estas palabras de Juan, hermanos, se basan en esa oración del Señor Jesucristo que acabo de mencionar. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan, hermanos, como apóstol, aclara que él no predica una religión meramente teórica. Él y los otros apóstoles habían convivido con el Señor, habían convivido con Cristo, lo conocieron de cerca. Y su proclamación y su ministerio brotaban de esa relación íntima que habían tenido con Él. Por eso dice Juan, nosotros lo contemplamos, lo vieron nuestros ojos, lo palparon nuestras manos. Y luego dice, y esto es lo que les anunciamos. Hermanos, un pastor tiene la responsabilidad de tener una relación tan íntima con el Señor que pueda decir lo mismo que el apóstol Juan. Eso que yo palpé espiritualmente en mi comunión con el Señor, en el estudio de la palabra, en mi preparación del sermón, eso es lo que ahora les quiero anunciar a mis hermanos. Por eso es muy importante que el ministro lleve a cabo este principio, que haga un esfuerzo diligente por conocer a Dios de una manera real, no solamente de una manera teórica, no solamente de una manera académica. Miren, dice James Stelker, que fue un pastor escocés, él dice esto, dice, es posible que los oyentes no sepan por qué su ministro, con todos sus dones, no les causa una impresión religiosa, pero es porque él mismo no es un poder espiritual. A veces puede haber pastores que caigan en una falta de tener una comunión con el Señor personal. Pueden caer en un estudio meramente teórico y en una mecánica de que llega el domingo y tengo que presentar el sermón, así que tengo que estudiar y no hay una comunión, no hay una devoción en ese estudio de la palabra de Dios. Y eso la iglesia lo puede percibir. Ese conocimiento de Dios, hermanos, debe ser real. La proclamación de la palabra, el ministerio pastoral, hermanos, brotan de esa relación íntima con Dios.
debe ser una relación que surja de tocar a Dios con los dedos del alma, de escuchar a Dios con los oídos de la fe y no de una realidad fingida o de actividades y deberes meramente eclesiásticos, formales y profesionales. Ahora, Martín usa también, examinando este principio, usa también la palabra creciente. Esto habla de un conocimiento cada vez más profundo del Señor, no un conocimiento estático o rígido, sino un conocimiento creciente. Miren lo que dice Lucas, capítulo 2, por favor, hermanos. Lucas, capítulo 2. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, del mismo modo, a medida en que nosotros crecemos a la semejanza de Cristo y en nuestro conocimiento de Él, habrá en nosotros también una cantidad cada vez mayor de sabiduría, de estatura espiritual y de gracia ante Dios y los hombres. Y no es de extrañar, hermanos, que el apóstol Pablo, siendo ya un anciano al final de su carrera, él expresa, hermanos, que lo que él más anhelaba en su vida, a esa edad que tenía, lo más que anhelaba era conocer al Señor. Y tú dices, Pablo, que conozcas al Señor. Tú lo conoces desde que el Señor Jesucristo te habló y te tiró del caballo camino a Damasco. Pablo, tú experimentaste el ser arrebatado al tercer cielo y escuchar palabras que son inexpresables. Y hablas al final de tus días, al final de tu carrera, que tu mayor anhelo es conocer al Señor. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 3, por favor, hermanos. Filipenses, capítulo 3. Versículos del 8 al 10. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, siendo Pablo un anciano, decía, todo lo tengo como pérdida por conocer al Señor Jesucristo. A fin de conocerle, dice Pablo, y aún de padecer, de participar de sus padecimientos. Hermanos, ese debe ser el propósito de un pastor. Conocer al Señor. Un conocimiento creciente, un conocimiento que no acaba. El querer tener el deseo, el considerarse aún en el último de sus días, aún con 40 años de experiencia en el ministerio, considerarse como un neófito,
en el conocimiento de Dios. Sentir la necesidad de conocer a Dios cada vez más, de conocer a Cristo cada vez más y de estar dispuesto aún a padecer por Él, a participar de sus padecimientos. Lo que Pablo llegó a conocer del Señor, hermanos, lo llevó a tener cada vez más sed de Él, más sed por conocerle. Y esa es la mentalidad bíblica a la que nos referimos con un conocimiento cada vez más creciente, cada vez más profundo de Dios y de sus caminos. Ahora tenemos, siguiendo con el principio, Martín añade la palabra variado, un conocimiento variado de Dios. Y al hablar del conocimiento de Dios variado, hermanos, se refiere a conocer a Dios a través de diversas experiencias de la vida. Y esto se enfatiza especialmente en el libro de los Salmos. Tan cierto como que nuestras alegrías se vuelven más sólidas, así también nuestras penas se vuelven más agudas. Tomemos, por ejemplo, el Salmo 23. Vayamos allá, hermanos, por favor. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista aquí, hermanos, inicia contemplando la suficiencia total del proveedor, del gran pastor, en esas aguas tranquilas, donde su sed está siendo saciada, donde está siendo satisfecha. Ha sido alimentado y refrescado en los verdes pastos frescos, donde se recuesta. Pero, hermanos, también ha conocido la presencia y la protección de ese buen pastor en el valle oscuro de la sombra de la muerte, reivindicándolo y consolándolo en medio de enemigos y adversarios, con la esperanza de que él vivirá para siempre con su Señor. En este marco de este salmo tan breve, vemos aquí, hermanos, la propia afirmación de David de que el conocimiento verdadero, vital y experiencial de Dios es una experiencia variada. El pastor, el ministro, debe conocer al Señor a través de diversas circunstancias de la vida, de diversas experiencias. Y el último matiz que tenemos aquí en este principio es que debe ser un conocimiento original de Dios y de sus caminos. Esto nos habla, hermanos, de que nuestro trato con Dios y sus caminos no deben ser una reproducción o una copia de la experiencia de otra persona. A veces, como pastores, podemos caer en el error de querer ser como otros pastores, de querer ser como ministros que son públicamente muy conocidos o reconocidos. Y ese es un error, el querer imitar la vida espiritual de alguien más. Ciertamente hay hombres santos que a lo largo de la historia han tenido un buen testimonio, pero como
ministros y como creyentes, nosotros debemos buscar un conocimiento propio del Señor. No imitar la vida o querer imitar la espiritualidad de alguien más. El pastor debe buscar su propia comunión con Dios. Cuando estudia la palabra para preparar su sermón, esa verdad que está estudiando debe ser un estudio devocional, para que al final el ministro, el pastor pueda decir: esto que estoy conociendo de mi Dios, de mi Señor, esto es lo que quiero compartir con mis hermanos en la iglesia. Debe convertirse ese estudio de la Escritura, esa preparación de su sermón, debe convertirse en una convicción que arda en su corazón de tal manera que no pueda callar, que quiera que llegue el día del Señor para poder presentar su mensaje, su predicación. Nuevamente cito a James Stalker, dice: hay toda una diferencia en el mundo entre el hombre que habla así de lo que sabe por un impulso interior y el hombre cuyo sermón es simplemente un ejercicio literario sobre un tema bíblico y que habla solo porque ha llegado el domingo y ha sonado la campana y debe cumplir con su deber. Hermanos, como hace ratito decía, un pastor va a edificar a su iglesia, a sus hermanos, cuando pueda entender este principio, cuando pueda buscar al Señor de una manera real, creciente, variada y original. Un hombre que alcanza esto, un hombre con este alto grado de piedad, seguramente va a ser un buen pastor. Porque su enfoque principal no está en qué voy a presentar cada semana a los hermanos. Su enfoque principal está en conocer a Dios y en ese conocimiento poder crecer en gracia, poder entender las verdades de la Escritura para entonces sí poder ser de bendición para sus ovejas, para sus hermanos. El pastor debe esforzarse, al igual que cualquier creyente, por estar lleno del Espíritu Santo. Pero en vista, hermanos, de ese santo oficio, del oficio pastoral, debe esforzarse con mucho más fervor. Y es en el lugar secreto, es ahí a puerta cerrada, en la intimidad, donde puede encontrar a su Dios y donde puede salir fortalecido para cumplir con su llamado y ser de bendición para los demás. Que el Señor les conceda, queridos hermanos, a hombres con ese compromiso, con ese amor y ese esfuerzo por conocer a Dios. Que así sea. Hermanos, en la siguiente enseñanza, después del receso que se va a tener, vamos a ver los medios que Dios ha ordenado para alcanzar ese conocimiento real, creciente, variado y original de Dios. Vamos a orar, hermanos.